Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 11 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Constantino, rey y mártir. Constantino es un nombre afortunado y lo demuestra la larga lista de los santos que lo llevaron, comenzando por el mismo emperador Constantino, cuyo culto se extendió rápidamente en todo Oriente y se fijó la fiesta para el 21 de mayo, junto con la de su madre Santa Elena. En Occidente, su culto se limitó a las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña, por la influencia bizantina en esos lugares. Hoy la Iglesia Latina celebra la fiesta de otro Constantino, también el rey, que coronó su atormentada vida con el martirio. Su devoción se difundió sobre todo en Gran Bretaña e Irlanda. Había empezado más bien mal, llevando una vida desarreglada, tanto en público como en privado, manchándose con varias culpas, como las de asesinatos y sacrilegio. Para quedar más libre para sus conquistas amorosas, se había divorciado de su mujer. Pero después, siendo todavía joven, lo tocó la gracia, se convirtió y cambió radicalmente de vida. En primer lugar, abandonó el trono y el poder, y para expiar sus pecados se retiró al monasterio irlandés de Ratán. Era la época del gran florecimiento del monaquismo irlandés, que había comenzado con la predicación de San Patricio y continuado en los siglos siguientes gracias al buen número de santos. Bajo la guía de San Columba, el ex rey Constantino se hizo sacerdote después de 7 años de vida penitente y de estudio de la Sagrada Escritura. Después regresó a Escocia, no ya con las insignias reales, sino bajo el humilde traje del monje, a predicar el Evangelio. Fue en este período cuando el país se convirtió al cristianismo, asumiendo el nombre de Escocia, que hasta ese tiempo había pertenecido a Irlanda. Constantino había ido a construir el reino de Dios en la tierra en donde había cometido muchas maldades, ya borradas por el perdón de Dios y por el gran testimonio de su amor a Cristo. En efecto, Constantino recibió la palma del martirio en Escocia, en donde fue asesinado por algunos paganos fanáticos por su fe en el Evangelio que iba predicando por las calles y las plazas. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Constantino, rey y mártir. Y para hoy, miércoles 11 de marzo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, el libro del Deuteronomio en la primera lectura, capítulo 4, del 1 al 9, nos recuerda que el Señor nos hace la invitación a escuchar y a cumplir sus mandatos y preceptos. Evidentemente, cumplirlos significa llevarlos a la vida práctica, a la vida cotidiana, cada día. Y no podemos olvidarlos, puesto que nos darán santidad en esta vida y la salvación en la otra. Y por eso estamos invitados a cumplirlos. Y claro, los católicos, cuando hablamos de preceptos, pensamos automáticamente en los 10 mandamientos. Pensamos justamente en el mandamiento nuevo del amor que Jesús nos ha dado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, y al prójimo como a ustedes mismos, como a nosotros mismos. Un mandamiento muy concreto, un mandamiento que toma en cuenta no solo a la persona consigo misma, sino más bien a la persona en relación a los demás. Debemos de considerar entonces poner en práctica lo que Jesús nos pide.
a través de las obras de misericordia, de la comprensión al prójimo, de aquellos que incluso se han equivocado o se equivocan a través de sus faltas o del pecado, puesto que allí se manifiesta el Señor cuando perdonamos, cuando comprendemos, cuando acompañamos al prójimo. Vale la pena también hoy, a través del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que por cierto, los primeros capítulos son un bloque que pues se les llama el bloque de las bienaventuranzas o del sermón del monte. Y es aquí en donde Jesús le dice a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Jesús vino no para quitar el Antiguo Testamento, no para dejar por un lado las normas del Antiguo Testamento, sino a darles pleno cumplimiento, a darles plenitud, a darles un sentido propio. ¿Por qué? Porque anuncian un Mesías, porque anuncian un Salvador, porque la ley y los profetas anuncian a alguien que viene en el nombre del Señor, y toda la Escritura se cumple en Jesús, en su persona, en el anuncio del reino. Hoy estamos invitados a encontrarnos con ese hombre, a encontrarnos con aquel que es el amor, a abrirle el corazón para que cambie, para que transforme, para que de las tinieblas del pecado pasemos a la luz de la gracia y no tengamos miedo. Es lo que quiere darnos Jesús, su gracia, su misericordia, que sintamos ese abrazo amoroso de Padre, de aquel Maestro que nos ama sin límites y que no nos juzga, no nos señala y no nos condena antes de tiempo, sino todo lo contrario, aquel que nos ama y que nos invita desde su amor a un cambio. Qué bonito es abrirle el corazón a Dios. Solamente aquella persona que abre su corazón a Cristo va a recibir las gracias y bendiciones necesarias para vencerse a sí mismo, para luchar contra el mundo, para lograr salir avantes delante de las tentaciones. Y justo la Cuaresma es para eso, para tener un encuentro. Hoy te invito a que pienses en un retiro cuaresmal. Ve, busca, anótate en un retiro cuaresmal. En mi parroquia ya estoy promoviendo el retiro cuaresmal y posteriormente un retiro de Pascua, por ejemplo, para encontrarnos con el Señor, para recibirlo de nuevo en la vida y para anunciarlo abiertamente a todos los hombres. Por eso no quebrantemos ningún mandamiento, sino más bien anunciemos que el reino está entre nosotros, el reino del amor, de la justicia, de la paz que solo Cristo trae. Por eso seamos sus constructores, con nuestras actitudes de vida y con las virtudes que el Evangelio nos pide que practiquemos en medio del mundo, para que el mundo crea. Solamente aquella persona convencida de que Cristo le ama, que le ha perdonado y que se ha encontrado con Él, podrá amar al mundo, podrá comprender al mundo, podrá acompañar a los más débiles, a los desfavorecidos, podrá acompañar a aquellos que se han equivocado en el pecado, sí, sin juzgarles, sin prejuicios, sin etiquetarlos, sino con el amor con que Cristo nos amó y con el amor con el que Cristo nos sigue amando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.